Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Shin-Chan Nevado en Carbonpolis es el último juego que acaba de salir de nuestro amigo Salidorro, famoso por eso de culito culito, ¿os acordáis? Pues yo ya lo he jugado y quiero daros mi opinión personal del juego. ¿Creéis que merecerá la pena? En 2021 nos encontramos con un juego bastante prometedor con Shin-Chan como protagonista que se llamaba Mi verano con el profesor. Ya habíamos tenido muchos títulos de este niño antes, pero este se le veía como que querían dar un paso adelante. No estuvo mal, pero sí es verdad que se quedaba corto, sobre todo en la jugabilidad. Ahora parece que han aprendido de algunos errores de su anterior título y nos traen algo bastante más currado, aunque no sea perfecto. No creo que haga falta decir que este juego está hecho sobre todo para los seguidores del anime. Si no te gusta su humor, mejor que ni lo toques. Es un juego bonito que nos traslada a los años en los que muchos de vosotros erais niños y veíais estos dibujos antes de ir al colegio. Todos tenemos en nuestro cerebro las imágenes de aquellos personajes animados que veíamos en televisión mientras desayunábamos o nos comíamos un bocadillo en la merienda. Había muchos dibujos animados y los japoneses siempre han estado ahí. Desde los años 70 con Mazinger Z o Marco han estado con nosotros, pero fueron los 90 su década prodigiosa, con Dragon Ball, Doraemon, One Piece, Los Caballeros del Zodiaco o nuestro amigo Shin-Chan. Estos animes eran muy diferentes de lo que ofrecía Disney o los personajes de Looney Tunes. Los japoneses eran más transgresores. Había chicas en minifalda, sangre, incluso política. Shin-Chan era uno de esos personajes que llamaba la atención. Un niño de 5 años que disfrutaba jugando en la calle con su perro o sus amigos, pero que ya era un viejo verde. Le gustaban las chicas y enseñaba el culo cuando le daba la gana. ¿No echáis de menos este humor hoy en día? Pues Shin-Chan Nevado en Carbonpolis tiene todo lo que encontrábamos en la serie de televisión. Aquí nuestro amigo vive una aventura en el pueblo natal de sus padres, el pueblo en el que viven sus abuelos, y os aseguro que este chico sabe cómo divertirse. Enseguida conocerá a otros niños, pero sobre todo es un misterioso tren el que cambiará su estancia en el lugar. Este tren le llevará a él y a su perro Nevado a un lugar llamado Carbonpolis, una ciudad minera llena de personajes carismáticos y un gran misterio. El juego es, como su predecesor, un simulador de vida. Vamos a hacer muchas cosas para pasar el día, tanto en el pueblo como en la ciudad. Ya os adelanto que con este juego no os vais a estresar. Aquí lo que se busca es, ante todo, relajarse y disfrutar de volver a estar con este niñato encantador. Tenemos una jugabilidad un poco más elaborada que con el anterior juego, pero sigue siendo muy sencillo. No se trata de encontrarse con un gran reto, sino de ir pasando el tiempo jugando y disfrutando de su historia. Vamos a cazar un montón de bichos, pescar en el río, recoger plantas o minerales. Tendremos un álbum en los que podremos ir coleccionando lo que vayamos recogiendo e iremos charlando con todos los vecinos para ir consiguiendo más misiones. Los niños no nos conocen, somos un extranjero en el pueblo, por lo que nos pedirán que pasemos unas pruebas para poder pasar por diferentes caminos y abrir un poco más el mapa. También podremos cultivar en el huerto, plantando unas semillas y teniendo claro que tendremos que estar pendientes en regar y recoger los frutos cuando se requiera. Ya os digo que todo es muy sencillo y es un título que se puede jugar perfectamente con el niño de la casa a tu lado.
La parte de Carbónpolis es diferente, visualmente sobre todo. Pasamos del verde y la luz del sol del pueblo a la suciedad de una ciudad minera, llena de trabajadores, tiendas, restaurantes y una vida menos apacible. Aunque es en la ciudad donde vamos a encontrarnos con una de las partes más chulas del juego, que es el minijuego de carreras. Vamos a necesitar unas vagonetas que podremos ir mejorando y las carreras son de 1 contra 1. Podríamos decir que estas carreras son lo más desafiante del juego. Bueno, no están nada mal. Lo que más te va a llamar la atención en este título es su apartado visual. Se ve muy bonito, veremos lugares pintados en acuarela junto con los personajes en 3D, fieles a los originales de la serie de televisión. Y es que en este título vamos a conocer mucha gente nueva, pero también tendremos a toda la familia, los abuelos, los padres, su hermanita, el perro. Es una pena que el juego no esté doblado al español, ya que todos tenemos en nuestra cabeza la voz de nuestro amiguito. Pero tranquilos, que hay textos en nuestro idioma para saber lo que dicen. En conclusión, os diría que Shin-Chan Nevado en Carbónpolis es un juego tranquilo, para cuando no te apetece demasiado meterte en retos difíciles. Un título que toca la nostalgia y que lo único que pide es que pases la tarde relajado, con una sonrisa en la cara. Una buena manera de volver a ser un niño recordando cuando tu máxima preocupación en vacaciones era qué te había hecho tu madre en el bocadillo para merendar. Bueno, no olvides que antes tus problemas, lo mejor es decir, culito, culito. El juego ya lo tenemos en Switch y PC, y yo no sé todavía si podrá jugarse más adelante en Xbox y PlayStation. Yo ahora mismo no tengo ni idea. Ya sabéis, amigos, que vuestro me gusta es importantísimo para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers. 満ちたガラクタな街遠い遠い記憶君をもう